Estamos en la editorial Realidades en un mundo cambiante, en donde nuestra meta es ser mejores. Aquí, en Exponiendo la Palabra. Aquí, en Exponiendo la Palabra. Bien, seguimos en Exponiendo la Palabra. En el editorial de hoy vamos a tratar de charlar de otra secta. Lo que debemos saber sobre la secta Creciendo en Gracia. En realidad hay mucho material sobre esta secta, igual que sobre la secta La Luz del Mundo y sobre las demás sectas, pero lo único que quisiera compartir es algunas que otras cosas para que usted tenga en cuenta lo errado que están, ¿no? Vivimos tiempos compulsivos, donde la crisis moral que nos agobia se convierte en un desencadenante de muchos problemas sociales. Nuestra juventud vive frustrada por un entorno familiar que adolece de autoridad y tiende a la desintegración. Muchas iglesias cristianas tradicionales han descuidado la formación bíblica para buscar en emociones y liturgia lo que solo se puede hallar en la experiencia con Dios y el conocimiento de la palabra. Han sacado el conocimiento de Dios y la experiencia con Él y la han cambiado por música. Y cantan y por eso que ahí están los recitales y todas esas bobeadas que nos sirven para convertirte a Cristo. Y es por ello que actualmente vivimos en una etapa en donde la proliferación de falsos iluminados y secta herética. Las hay de todo tipo, estilo y color. Unas se apoyan en nuevas revelaciones, otras en una manipulación malintencionada de las escrituras, y existen aquellas que mezclan ambos elementos, la iluminación del supuesto profeta, junto a la interpretación privada del supuesto apóstol, sobre la revelación bíblica para producir un híbrido de una nueva religión que rechaza y condena a todos los demás. Quiero resaltar que cuando un movimiento se proclama poseedor absoluto de la verdad, descalificando a los demás, nos encontramos no solo frente a una secta, sino frente a una manipulación absolutista de un grupo que puede guiar a sus seguidores a cometer acciones descabelladas e incluso contrarias a los principios más elementales de la lógica hermenéutica y relaciones humanas. Al referirnos a este tipo de grupo podríamos mencionar muchos, pero solo haremos alusión a un movimiento que, naciendo en Miami, Florida, donde tiene su sede y su supuesto apóstol, se extiende por varios países latinoamericanos, entre ellos Puerto Rico, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Brasil, Bolivia, Canadá y Estados Unidos, Nueva York, Boston, Texas, Orlando y California. Sus enseñanzas son difundidas por medio de internet a partir de 1996 y por emisoras de radio que poseen en Honduras, El Salvador, en otros lugares compran tiempo. Su medio de información y adoctrinamiento es el boletín Creciendo en Gracia, igual que la Iglesia Universal, ¿viste? Te da el boletín, los testigos de Jehová, que eran así, bueno, que salió a la luz en 1995. El periódico El Vocero últimamente produce en los boletines El Apostolado, que ha comenzado a publicarse a partir de 1997. Pero no indica mucho de esos números ni fecha de edición, así que como tampoco su autor. Aunque se deduce que es el apóstol del movimiento, en este libro nos disponemos a analizar su enseñanza descabellada, así como la hermenéutica que usa y el origen de sus ideas. El material al cual hacemos referencia son su misma publicación y sus enseñanzas, dada por medio de sus programas radiales y boletines. Debemos analizar a la luz de la teología todo su trasfondo y evaluar lo herético y peligroso que es este movimiento, el cual incluso pone en tela de juicio algunas cartas y escritos de las Sagradas Escrituras, porque lo que niega la inerrancia de la palabra de Dios, dicen que la palabra de Dios no es toda tal cual, que hay cosas que no. Pero de eso hablaremos más adelante. Espero que esto despierte la conciencia de muchos incautos cristianos y pongan en alerta a muchos pastores para evitar que nuestros hermanos sean seducidos por tan sutil y a la vez absurda enseñanza. Una nueva reforma, eso fue lo que decía Miranda, ¿no? En el mes de febrero de 1997, para distraerme, busqué en la radio una emisora evangélica que había en esa ciudad, llamada Radio Restauración, de la misión centroamericana. De pronto me detuve en una emisora que proclamaba un mensaje presumiblemente evangélico. La voz decía: mis bendecidos hermanos, la hora de la verdad ha llegado. Dios nos quiere liberar de esta atadura legalista en la cual muchos hermanos evangélicos están atados. Él nos ha permitido poder inaugurar esta emisora, La Voz de la Gracia se llama. A continuación, nuestra enseñanza de Dios desde Miami, Florida, con ustedes, y ahí dice José Luis de Jesús, que en realidad es José Luis Miranda. Inmediatamente comencé a escuchar las enseñanzas de este predicador. Entre las muchas cosas que dijo me llamó la atención la proclama de que ellos habían recibido, escucha bien, por medio de las 14 epístolas de Pablo, la luz sobre lo que es la verdad para estos tiempos que vivimos. Él anunciaba ser
el apóstol de la tercera reforma. Qué vergüenza. Bien, y dijo que Dios ha levantado el ministerio Creciendo en Gracia para llevar luz a la iglesia perdida en una enseñanza errada y legalista. El predicador hablaba que San Pedro no entendía nada del plan divino y que Santiago estaba errado y sus enseñanzas debían a la iglesia de la gracia. Escuche la audacia que tienen para desterrar libros de las Biblias. Todas las sectas hacen lo mismo, ¿eh? Todas las sectas hacen lo mismo. La secta que fue más lejos de todas, por ejemplo, los Testigos de Jehová, ellos automáticamente hicieron su propia Biblia, que se llama Traducción del Nuevo Mundo. La de José Smith, que son los mormones, directamente ni hablan de la Biblia. Pero las sectas hacen eso. Bien, y que Jesús no reveló todo lo que Dios quería para los gentiles, sino que fue San Pablo al que Jesús escogió para revelar la verdad del Evangelio, y sus epístolas son la única que contiene la verdad de la gracia de Dios, y solo ellas se apoyan. Una sensación de estupor me sobrecogió junto a una cólera santa. Al escuchar en la radio tan terrible disparate, de ahí en lo sucesivo comencé a indagar sobre este movimiento. Ya después tuve unos cultos especiales durante el fin de semana con unos pastores. En ese tiempo estuve escuchando esa emisora y tomando apuntes de su enseñanza disparatada, pues estaba frente al surgimiento de un nuevo movimiento que entraba en varios países a perturbar la unidad de los evangélicos, a proclamar otro evangelio diferente al proclamado por Jesús y por sobre todo lo que sus 12 apóstoles habían dicho. Estaba ante el nacimiento de un nuevo supuesto profeta o apóstol, José Luis de Jesús, el cual, al igual que Joseph Smith, de los mormones, o Charles Taze Russell, fundador de los Testigos de Jehová, o Moisés David, fundador de los Niños de Dios, o Sun Moon Jung, fundador de la Iglesia de la Unificación, se proclamaban el poseer exclusivo de la última verdad para los tiempos del fin, por lo que se convierte en un nieto de Dios, ¿no? Un apóstol estilo papa, por lo que sus palabras son infalibles para sus seguidores. Así aparece el ministerio Creciendo en Gracia, el cual como mala hierba se extiende por toda América Latina. Ahora, ¿quién es el fundador de Creciendo en Gracia? Se llama José Luis Miranda, el loco suelto. José Luis de Jesús Miranda nació en Ponce, Puerto Rico. Antes de su conversión estuvo envuelto en problemas de drogas. Una vez que aceptó a Cristo y después de haber estado en tratamiento psicológico, se lanzó a servir al Señor, fundando un centro de rehabilitación llamado Cita, en Massachusetts. Con el tiempo regresó a su tierra natal, en donde pastoreó una iglesia evangélica en Ponce, colaborando con la Asociación Evangelística de la Nueva Inglaterra de Boston. Después pastoreó la Iglesia Bautista Hispana de Hartford, y más tarde fundó una iglesia en Guayambo, Puerto Rico, con el apoyo de la Bautista del Sur, y le llamó Creciendo en Gracia. Fue a partir de ahí que acentuó su doctrina calvinista radical, en donde la gracia era absoluta, desarrollando un doble perspectiva de salvo siempre salvo. ¿Qué es la predestinación y reprobación? En 1986 comienza su movimiento en Miami, fundando el ministerio Creciendo en Gracia, y en septiembre, celebrando su 10º aniversario con una gran convención. El movimiento difunde sus enseñanzas pausadamente por revistas, cintas e internet. En sus afirmaciones radiales, el líder de este movimiento indicó que Dios le ha mostrado que debe usar la vía de los ordenadores, computadoras, para llevar el mensaje a todo el mundo a través de una página de internet, en donde vienen aparando como punto de apoyo para la extensión de su mensaje. Ahora, qué bárbaro, ¿no? Nosotros tenemos esta herramienta también. Todo tiene la herramienta de lo que son la internet y todo lo que es la tecnología. Pero me parece que el mal está prevaleciendo más que el bien, porque esa es la única realidad. Podemos afirmar que nos encontramos frente a un fenómeno herético que toma fuerza de una forma incomprensible. Quizás sea el hecho de ofrecer una gracia o una bendición tan barata que cualquiera la puede tomar para no vivir sometido a lo que ellos le llaman el legalismo judaico. Pero en algunos de esos aspectos tiene una ley moral que sigue vigente para los cristianos que es lleno de gracia. Ellos se basan en que son un predestinado, que la predestinación encierra no solo una gracia absoluta, sino que incluso afirma que antes de nacer físicamente ya existíamos, o sea, la doctrina de la preexistencia del alma. Lo mismo enseñan otros grupos evangélicos. Tú no creíste por causalidad, sino que tú estabas ordenado para la vida eterna, según Hechos 13:48, que es lo que ellos dicen. Ahora, este movimiento rompe el clásico énfasis de la predestinación que tiene otras iglesias, en donde se acepta el congugrismo, esto es, que Dios ha elegido a cierto individuo específicamente para la salvación, pero que Dios salva a esos individuos ofreciéndole suficiente gracia en circunstancias que Él ha previsto que resultará en su libre aceptación.
Ellos dicen que no importa lo que vos hagas ni cómo vos vivas, que una vez que Dios te salvó, te cogió, vos automáticamente sos salvo, siempre salvo. Por más que mienta, por más que engaña, por más que robe, por más que adultere, por más que... Dice que vos sos salvo. Y eso anula el bautismo, la cena del Señor y el ayuno, y por ende la oración. ¿Para qué pedir? Dice, si todo lo que necesitamos está determinado. En tal caso Jesús hizo una farsa cuando dijo, pedid eso dará. Porque si todo está determinado por Dios, pida y no pida, lo va a tener. Peques o no peques, tendrá la vida eterna. Eso es lo que ellos te dicen. Además, ellos dicen que todo lo que dijo Jesús en realidad no tiene validez. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que la gente crea todo eso? Una sola forma, que sean ignorantes. Él dice que es un apóstol sucesor de Pablo, por ejemplo, para imponer una hermenéutica descontextualizada y poder mutilar aquellas partes de la Escritura que no le conviene, se necesita o ser iluminado o que se sobreponga una revelación sobre la palabra de Dios, un superapóstol con poderes divinos para que determine qué es y qué no es la palabra de Dios. Y José Luis, el fundador del Ministerio Creciendo en Gracia, se hace llamar el sucesor del apóstol Pablo. Ahora, no entiendo, el mismo Pablo dijo que él era el último, el abortivo, al que Dios le apareció. Después de eso Jesús no apareció nunca más para elegir a nadie de apóstol. Nunca más, no existe. Uno de los requisitos era ser escogido personalmente por Jesús, personalmente. Pablo tuvo ese enorme privilegio por ser el último. Pero acá a él no le importa nada de eso, como a la mayoría de los movimientos, el movimiento profético apostólico tampoco le interesa eso. Ellos se basan en que, bueno, supuestamente Dios los escogió y listo y ya están. Y hay otra mentira que dice que nosotros somos ángeles y dioses encarnados. El movimiento Creciendo en Gracia, por no decir su apóstol, enseña que nosotros somos espíritu y que existíamos antes de nacer y que como espíritu éramos ángeles, tomado para apoyar esa teoría Hebreo 1.7 y 12.9. Por lo que dicen que nosotros somos ángeles con cuerpos de ángeles en vaso de barro, manipulando Apocalipsis capítulo 2, verso 1 y otra sarta de versículos. Pero ahí no termina todo. Cuando analiza la creación, la cual demuestra que Dios nos hizo ángeles, sino al hombre a su imagen, formándolo del polvo de la tierra, se llega a afirmar que Adán no fue un hombre, sino un ángel. Y note lo que dice, hay que entender que Adán y el diablo son uno y no dos. Al explicar Corintios 15:45 escribe, primer hombre Adán, diablo, postrer Adán, Cristo. Se toma el atrevimiento de añadir al texto lo que esto no dice. Por lo tanto, se deduce que quien tentó a Jesús en Mateo 4 no fue Satanás, sino Adán. Yo a veces pienso, ¿no? Para mí, qué mentalidad satánica, ¿no? Porque tenés que tener una mentalidad satánica para distorsionar las cosas de tal manera y tomarte el tiempo para agarrar los versículos y decir a la gente, esto no es así. Ustedes le enseñaron mal y te están mandando para el infierno y la gente está contenta. Otra de las características que tiene este grupo es que él en su momento dijo que el 666 no era malo. Por lo tanto, él fue el primero que se tatuó. Y ¿sabe qué triste? Porque la mayoría de los seguidores hicieron lo mismo. Fueron a tatuarse el 666. ¿Se da cuenta por qué yo digo que no se sigue a hombres? Que no se sigue a denominaciones, que no se defiende a hombres ni dominaciones, que usted tiene que saber y conocer la causa de Cristo, la única que tenemos que defender. Y este hombre, mire, ellos aceptan, roban de la misma manera que roban la mayoría. Te roban con el diezmo, te roban con los pactos, te roban con la primicia y que vos tenés que amar a ese apóstol y dar todo lo que quieras. Y es increíble como la gente no solo pone su dinero, muchos de ellos ponen la mitad de su sueldo. Le regalan relojes Rolex, que vaya a saber cuántos miles de dólares salen. Y están constantemente enviándole a ese ministerio porque dicen ellos que es el Cristo vivo en esta tierra a través de ese hombre. Qué vergüenza, ¿no? Estamos siendo partícipes como la locura de un hombre que se autoproclamó Jesucristo hombre, que llega al extremo de proclamarse que ya no es Jesucristo hombre, sino el anticristo, ordenando a sus seguidores a tatuarse en el cuerpo el número de la bestia, que es el 66, alegando que es el número de los escogidos. Estos, sin pensar ni razonar, inundaron en Miami los lugares que hacen tatuaje y se pusieron tal símbolo, alegando que su líder era el nuevo Cristo que la Biblia anunció que vendría, mostrando una gran ignorancia al símbolo que representa el sello de la bestia. Vivimos en el siglo XXI, ¿verdad? La tecnología está a nuestro alcance. Biblia tenemos para tirar para arriba. Hombres de Dios como John MacArthur, que te va a predicar la verdad, siempre tenemos, como Paul Washer, como Steve Larson, como Carter Colon. O tenés los videos de David Wilkerson. No podemos ir perdidos
en una secta y que un hombre maneje tu vida. Eso es lo que yo nunca voy a entender de ustedes. Nunca voy a entender cómo el ser humano se deja manejar la vida tan fácil. He visto y advertido el riesgo social que representa esta secta, en donde su líder guía a un grupo de gente sin usar la razón y sigue acatando todo lo que le dicen. Primero fue sucesor del apóstol Pablo, después padre de la tercera reforma. Acto seguido se declaró Jesucristo hombre y encarnación del Espíritu Santo. Y ahora para colmo se proclama el anticristo. ¿Qué seguirá después? No dudo que lo puedan conducir, como hizo en su tiempo Jim Jones, a un suicidio colectivo, y por eso vale la pena recordar este hecho. Jim Jones, como José Luis de Jesús Miranda, fundador de la secta Templo del Pueblo, guiado por sus revelaciones y profecías personales, él quería fundar un mundo aparte para esperar el fin de los tiempos, y pensó que incluso este nuevo mundo podría ser mejor que el actual y evadir la tribulación. Para ello compró una granja ubicada a 180 kilómetros de la capital de Yellowstone, en Guyana, estableciendo así el pueblo de John. Porque eso es lo que quieren, apartarse de la sociedad, no ser parte de ella, para poder practicar todas sus malas costumbres. Y sabe, él dijo que nunca iba a morir. Eso fue lo que dijo, que él iba a quedarse aquí vivo para toda la vida, nunca iba a morir. Y sin embargo, tenemos un gran problema con eso. Él terminó muriéndose. ¿Y sabe de qué murió? Murió de cirrosis. ¿Por qué murió de cirrosis? Porque era un alcohólico. Consumía mucho alcohol, mucho whisky. Y sabe, la gente ni se daba cuenta de eso, ni percibía, ni se percataba. Ellos estaban contentos con toda la mentira que él le decía y con la mentira que él afirma. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Y sabe, la mayoría de ellos todos eran miembros de una iglesia evangélica. Que yo les decía, miembros de una iglesia evangélica. ¿Qué le habrán enseñado? No sé. Pero desviarse de esta manera y crear una mentira tan grande y arrastrar a millones al infierno es algo muy terrible. Y él murió, pero quedó la mujer. Y ahora la secta, creciendo en gracia, ahora se llama Rey de Salem, tiene un nuevo dios o diosa. La nueva líder de la secta, creciendo en gracia, ahora es Rey de Salem. Escuche bien, yo había hace 6 años escrito un artículo sobre Creciendo en Gracia. Esta peculiar secta tenía un líder de nombre José Luis de Miranda, quien primero decía ser la reencarnación de Pablo y luego el propio Jesucristo y el anticristo al mismo tiempo. Para el 2012 anunció que vendría el Armagedón, el cual se transformaría en un cuerpo glorioso junto con sus seguidores. Destruiría el Vaticano y gobernaría el mundo con vara de hierro. Mire lo que decía, ¿no? Hacía además tatuarse a sus seguidores la marca de la bestia, en los brazos o en la frente, tal como él mismo lo había hecho. A pesar de que había afirmado en numerosas ocasiones que nunca se enfermaría ni moriría, aunque él mismo intentara matarse, murió de una cirrosis hepática por abuso de alcohol, tal como fue anunciado en el blog de la Red Iberoamericana de Estudio de la Secta, y esto generó tal desconcierto en sus seguidores que uno de ellos incluso se mató. ¿Ve lo que seguirá, hombres? Luego de tan intrépido declive en el cumplimiento de su profecía, al más puro estilo de los adventistas y testigos de Jehová, llegué a pensar que era cuestión de tiempo que la secta desapareciera. Sin embargo, al igual que en los casos anteriores, no fue así. Lo que han hecho es copiar lo que hizo otra secta más antigua de Corea del Sur, de nombre la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial. Cuando murió su fundador, Han Jong-kun, quien también decía ser Jesucristo, en ambos casos sus respectivas esposas heredaron el imperio y afirmaron ser reina madre, la Jerusalén de arriba, una diosa madre. En el caso de la secta Creciendo en Gracia, ahora renombrada como Rey de Salem, se ha presentado una nueva dispensación en que la esposa de Miranda se hace llamar ahora Cristo Lisbeth. ¿Qué tal, Ahora ella se llama Cristo Lisbeth. La reencarnación del arcángel Miguel y la madre de Jerusalén es la nueva diosa. La secta ahora afirma que quienes creyeron que Miranda no moriría, cayeron en un poder engañoso que les envió el mismo Dios, José Luis de Miranda, quien pudo caer en una incubación que sacó en su carne, y que ahora la nueva verdad está con su madre consorte Lisbeth, tal como se observa. Por lo tanto, por lo pronto, la secta se ha enfrentado a su primer cima cuando Martín Guío, el obispo a cargo de la sucursal de la secta en Colombia, se ha separado de ello. Pero la nueva diosa la ha acusado de ser la encarnación del diablo. Al mismo tiempo, la nueva líder amenaza a su adepto, escuche bien, le dice a todos sus seguidores que irán al infierno si no creen en ella. Lo más sorprendente es la ingenuidad de los adeptos, que aún a pesar de todo lo que ha ocurrido, creen todo lo que le dice la secta y que siguen mintiendo, engañando y robando. ¡Qué vergüenza! Millones irán al infierno. ¿Por qué? Por no leer su Biblia y no conocer a Jesucristo. Tengamos cuidado.